Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, otra vez contigo hoy. Muchas gracias por sintonizar. Los que lo ven por televisión o por las redes sociales, bienvenidos a nuestro segmento Viviendo Fiel. Hoy estamos en nuestra clase número 71 desde el libro de Mateo. Y hoy vamos a cubrir Mateo 14, versículo 22 al 33. Así que consigue tu Biblia. Ya vamos a arrancar. Mira, en la clase 70 hablamos acerca de Mateo 14, versículo 13 al 21. Y le pusimos título, La compasión es el abono de los milagros. La compasión es el abono de los milagros. Si usted perdió esta clase, vaya a nuestro canal de YouTube y búscalo en Crown Life International en YouTube y vas a hallar todas estas clases de la serie del libro de Mateo. Ahorita son 71 clases solamente de Mateo. Ahí vas a hallar también Santiago, primero Juan, segundo Juan, tercero Juan, Judas y Apocalipsis. Pero hoy vamos a adelantar. Vamos a hablar de algo muy importante. Clase 71, Mateo 14, versículo 22 al 33. Y el título para hoy es Confianza no es fe. La confianza no es fe. Hay una gran diferencia entre la confianza y lo que es fe. Y hoy vamos a aprender sobre esta verdad bíblica de que nosotros necesitamos confianza en Dios, pero también necesitamos fe en Dios. Entonces tenemos que comprender y entender y aprender cuál es la diferencia y cómo es que nos va a ayudar nosotros entender, comprender y aprender de que requiere Dios de nosotros confianza, pero también requiere fe. Y los dos trabajan como la mano derecha y la mano izquierda. Hay cosas que tú no puedes hacer con una sola mano. A veces requiere de las dos manos trabajando conjuntamente. Y así es la confianza y lo que es fe. Vamos a seguir hoy esta clase. Vamos a apurar porque Félix nos da 15 minutos. Mateo 14, 22. En mi Biblia, en la versión Reina Valera 1960, dice Jesús anda sobre el mar. Pero vamos a aprender que la confianza no es fe. Vamos a iniciar con versículo 22. Dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía de la multitud. Cuando dice aquí enseguida ¿de qué? Bueno, esto lo hablamos en la clase 70. Enseguida de lo que podemos decir quizás fue un velorio, cuando la gente salieron de las ciudades en multitudes de manadas y cantidades de gente buscando a Jesús en compasión, porque se habían dado cuenta de que su primo Juan el Bautista había sido matado, había sido arrestado, encadenado, matado y su cabeza volado y había sido enterrado. Y Jesús no pudo estar ni en el entierro ni en el velorio. Entonces, como que la gente salieron para encontrarle en compasión, para compartir con él palabras de aliento, estar presente con él, aunque él estaba buscando soledad en un lugar desierto. Entonces, hablamos todo esto en la clase 70, no me hagas repetirlo, búscalo mejor en YouTube, en el canal de Crown Life International. Pero cuando dice enseguida, está hablando acerca de todo esto, que Jesús dio comida a más de 5,000 personas, más las mujeres y los niños. Este era el milagro y el título era La compasión es el abono de los milagros. Entonces, enseguida, después de que la gente se había comido, se había saciado, habían recogido los discípulos 12 cestas llenas de comida. Entonces, dice aquí, versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos de entrar en la barca. O sea, después de todo esto, después de todo lo que pasó, después de la gran comida, del velorio, Jesús le dijo a sus discípulos entrar en el barco. Les hizo entrar. No dice solamente que les dijo que entrara. Dice, enseguida, después de todo eso, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía de la multitud. Quiero enseñarte de que Jesús es todo un caballero, un hombre correcto, un hombre de valores, un hijo de Dios, Dios y hombre, pero trataba a la gente correctamente. Esta gente que habían venido para compartir con él lo que era, digamos, el velorio, para estar presente con él, compartiendo con él, él despachó a sus discípulos y se quedó él para despedir la multitud.
Este es caballero. Nuestro Señor es un caballero. Versículo 23. Despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Entonces Jesús despidió a la multitud de gente como caballero, despachó a los discípulos en el barco para que fueran al otro lado del lago, y él subió a la montaña para orar y estar solo. Él de seguro estaba dando gracias a Dios por haber traído toda esta gente a este lugar aislado, este lugar donde solamente había aldeas y campo. Y Dios movió la compasión en la gente, de las personas, para ir a buscar de ahí. Entonces dice que Jesús subió a la montaña a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo, orando. Algunos de ustedes necesitan subir una montaña y orar a solos. Ahí te puede encontrar Dios. Mira, las personas que han tenido llamados fuertísimos han encontrado a Dios muchas veces en la montaña. Igual Moisés le encontró en la montaña. Pero dice que él estaba ahí solo. Y versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Él está ahí arriba solo orando. La barca con sus discípulos ya iban en el mar en la noche. Entonces la barca estaba en medio del mar y estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Tú crees que Jesús sabía que venía una tormenta? ¿Tú crees que Jesús sabía que no iba a estar con los discípulos en los tiempos más difíciles? Yo creo que sí, yo creo que sí. Era como la especie de un examen que él les hacía. Dios no nos va a tentar a nosotros, pero sí nos va a examinar. Va a examinar nuestra fe a ver si es verdadera o no. Entonces Jesús despachó a sus discípulos como una prueba. Y ellos se encontraron en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿cuántos saben cuál es la cuarta vigilia de la noche? ¿Cuántos han hecho una vigilia? ¿Cuántos han subido a la montaña en la noche solamente para orar con Dios? Algunos, pues está bien, está bonito. Pero aquí dice, más a la cuarta vigilia de la noche, a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia, a las 3 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino caminando sobre el mar. Y sabemos de que había viento, había tormenta, había olas azotando la barca. Y Jesús venía caminando sobre el mar. Muchas veces pintan cuadros sobre esto y le ponen a Jesús como que está caminando así sobre el mar, como que el mar estuviera como vidrio, planado, tranquilo, bonito, y Jesús caminando. No, amigo, así no era. Hombre, eran las 3 de la mañana. Primeramente, las 3 de la mañana. Y el mar era picado, bravo, con olas, con tormenta, con vientos, de seguro con relámpagos. Aquí no dice relámpagos, pero habla de un viento contrario. Y las olas eran así, arriba para abajo, arriba para abajo. Bueno, yo sé porque yo he sido pescador de pescado y de jaiba y de camarón. Yo sé lo que es un mar bravo, picado, un viento contrario. Tú puedes hundirse en un barco y nadie quizás te puede hallar. Nosotros algunas veces casi perdimos la vida cuando se levanta una tormenta así, no esperada. Y no había cómo correr. A veces corrimos nosotros en la lancha para meternos debajo de un puente, para tenernos agarrados del puente con un macate, con un lazo, para que no nos hundiera la lancha y que el viento no nos llevara al mar abierto. Ahí no había puente, había que aguantar. Entonces, como las olas eran así, enormes, Jesús venía caminando así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahí venía caminando el hombre, ahí venía Jesús caminando sobre las olas. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, lo miraron caminando así, ¿eh? Caminando arriba, caminando abajo. Lo miraban, después no lo miraban. Lo miraban, después no lo miraban, porque por las olas, él iba para arriba, iba para abajo. Iba para arriba, iba para abajo. Entonces dice, versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Cuáles son las voces de miedo? ¡Ay, hombre, nos vamos a morir aquí! ¿Por qué venimos aquí en este mar? ¡Ay, ¿dónde está Jesús? Mire que es un fantasma que está ahí. Nosotros vamos a perder la vida aquí, hombre, todos vamos a morir aquí. Nadie va a sobrevivir. ¡Ay, afligido! ¡Ay! Esas son las voces de miedo. Entonces, creían de que Jesús era fantasma. ¿Por qué? Porque lo miraban y después no lo miraban. Lo miraban y después no lo miraban. ¿Por qué?
porque venía caminando sobre las olas así. Se miraba y no se miraba. Bueno, primero va caminando sobre el agua, nadie había visto esto. Pero después de que lo veían y no lo veían, lo veían y no lo veían, se asustaron y creían de que era fantasma. Mira, los fariseos habían acusado a Jesús de ser el príncipe de los demonios, Belzebub. Herodes pensaba de que Jesús era Juan el Bautista resucitado después de que lo había matado y decapitado. Herodes sabía de que lo había arrestado, encadenado, encarcelado, matado, volado la cabeza y que había sido enterrado el cuerpo sin cabeza. Entonces había acusado a Jesús. Él dijo a sus criados, hablamos en las clases anteriores, de que Jesús era Juan resucitado como fantasma. Entonces todo esto registró con los discípulos y cuando miraron a Jesús, o miraron algo, después no lo miraron algo, después no lo miraban. Claro, usted puede decir de que no tienes miedo. Pero si usted no ha visto fantasmas, no sabe. Yo he visto cosas con mis ojos que se asustan. Pero ¿sabe qué? En Cristo Jesús somos más fuertes, somos más valientes. Tenemos nuestro Señor y el Espíritu Santo con nosotros que nos ayuda y se nos resalta y se nos sale el león a nosotros para echar a correr todos esos espíritus y demonios. Pero en este caso era la prueba para los discípulos y estaban con miedo. Una fantasma, nos vamos a morir. Juan, ¿por qué nos trajo aquí? Pedro, agarra el remo y empieza a remar. Eso no sirve, dice Pedro, nos vamos a hundir. Yo soy pescador, yo sé que en este mar se pierden hasta las lanchas. Así, voces de miedo. ¿Cuántas veces en su vida se han levantado voces de miedo en su vida? Cuando cosas empiezan a pasar. Bueno, la COVID. Todo el mundo anda con miedo. ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la confianza en que Dios tiene planeado su vida antes de que naciste? Él sabe el día que vas a morir. No es que no debes de tener precaución, ¿verdad? Que sí. Pero esto del miedo, de tormenta, que cada miedo trae su tormenta también. Pero esto era una prueba para ellos. Dice el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teméis. Nosotros lo leímos así, ¿verdad? Tener ánimo, yo soy, no teméis. Pero acuérdense que Jesús estaba lejitos y estaba caminando sobre las olas así, del mar bravo. Entonces yo me imagino que él al subir decía, tener ánimo, yo soy, no teméis. Imagínense, y más la barca haciéndose así, y Jesús caminando así. Así se ponen las cosas, así feas, se pone fea, a veces se pone fea el mar. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mande que yo vaya sobre las aguas. Imagínense, así es que tenemos que leer la Biblia. Y Jesús dijo, ven. Y desciendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro sí tenía valor, tenía confianza y caminó sobre el agua. Hay que darle un aplauso a este hombre. Tenía valor salir de esta lancha, de esta barca y caminar sobre estas olas así, y el viento y el mar. Pedro tenía confianza. Pedro siempre quería ser primero. Por eso Dios le escogió para hablar en el día de Pentecostés. Yo siempre le decía, Pedro, hombre, siempre se quiere adelantar. Siempre es el primero que quiere resaltar. Y me dijo algo el Espíritu Santo una vez, una cosa que no voy a olvidar. Me dice, ¿por qué crees tú que le escogí para hablar en el día de Pentecostés? Porque yo sabía que Pedro lo iba a hacer. Los otros, pues, tal vez lo hacían, no lo hacían. Pero Pedro sí, lo iba a hacer y lo hizo. Y predicó unas pocas palabras en el Espíritu Santo y con la unción se quedaron conmovidos los corazones, cortados los corazones, y los hombres gritaron, hermanos, ¿qué hacemos? Somos pecadores, ¿qué hacemos para ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepiéntese cada uno de vosotros de tus pecados, confesar el nombre de Jesús y vas a ser salvo. Y luego fueron bautizados. Y se añadió a la iglesia más de 3,000 en este día. Léelo en Hechos capítulo 2. Pero eso es más adelante. Ahorita aquí estamos concentrando porque estamos ya avanzando la hora. Pero dice aquí que Pedro andaba caminando en las olas hacia Jesús. Póngale así. Así, se miraban, después no se miraban, el viento y las olas y la espuma. Y era las 3 de la noche y era
oscuro, no sabemos si había luna, pero tiene que haber tenido muchas nubes y cuestiones, caminando así los dos. Y dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién? ¿Jesús? No, Pedro. Pero Pedro caminaba sobre el agua, en confianza, porque miraba a Jesús. Caminaba sobre el agua en confianza. Pero cuando dejó de ver a Jesús y miró el viento y los efectos del viento, las olas, la espuma, entonces dice que Pedro tuvo miedo. El miedo no tiene que ver con la fe. Entonces cuando Pedro quitó los ojos de Jesús, Jesús le enseñó algo muy, muy, muy importante para nosotros. Y es que la confianza no es fe. La confianza es temporal. Tú sabes que hay una diferencia entre la confianza y la fe. Y vamos a aprenderlo, pero vamos a seguir aquí. Porque dice que Pedro, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Cuando dice voces no es una sola voz, varias veces. Señor, me estoy hundiendo, sálvame, voy a morir, ¡ay! Señor, ayúdame. Así era. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la buena pregunta. Jesús le dijo, usted tiene poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba operando en confianza y no en fe. La confianza es temporal. La confianza funciona cuando podemos ver a Jesús. La fe funciona cuando no podemos ver a Jesús. Por esto la Biblia nos dice a nosotros que nosotros, quienes hemos creído en Jesús, aunque nunca ninguno de nosotros lo hemos visto en persona, nosotros somos más bendecidos que los discípulos que anduvieron con él. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a Jesús, a creer en Jesús, por fe. No por verlo, no por comer con él, no por caminar con él, no por conocer sus familiares, no por haberle visto resucitado, no. Nosotros llegamos a Cristo Jesús por fe. Entonces Jesús quiere que tú sepas de que hay una gran diferencia entre confianza y fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque estuvo confiando. No estaba operando en fe, sino en confianza. Mira, las olas, ¿verdad? Caminando en las olas. Mientras que Pedro miraba a Jesús, pudo caminar en el agua. Cuando vertió los ojos en el viento y el mar, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque ya no miraba a Jesús y estaba operando en confianza. Y la confianza era porque lo podía ver. Pero cuando ya no lo podía ver, demostró Jesús en la vida de Pedro que él estaba trabajando en confianza y no en fe. La fe es invisible. ¿Sabe qué? En el Antiguo Testamento o en el idioma hebreo, la palabra confianza es representada por una tienda de campaña. Es un lugar donde tú puedes estar por un tiempo, pero no tiene fundación, no tiene techo, no tiene paredes firmes. Es un lugar para acampar, para estar un rato. Por eso en el desierto el templo era una tienda de campaña. Ellos lo levantaban, después te lo quitaban. Al moverse, se movía el templo con ellos, porque estaban aprendiendo a tener confianza en Dios, pero era temporal. Pero cuando ya llegaron a la tierra prometida, construyeron bajo Salomón lo que es el templo. El templo es representado por fe, porque tiene fundación, tiene puertas, tiene ventanas, tiene muros que son seguros, tiene techo firme. Es un lugar donde tú puedes morar y vivir. Este edificio no va a desaparecer rápidamente. De hecho, que fue destruido varias veces y hoy tenemos los restos de este templo todavía, miles de años después. Mientras que la confianza, como la tienda de campaña, viene y se va, viene y se va, viene y se va. El hecho es esto. Podemos tener confianza en Jesús, pero cuando ya no miramos a Jesús, a nosotros nos perturbe lo que es la confianza. Perdimos la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza es temporal. La confianza es en lo que miramos. La fe viene por lo que no podemos ver, pero lo conocemos, lo sabemos. ¿Me entiendes? Tenemos que tener confianza y tenemos que tener fe. Pero la confianza no es fe. La confianza es temporal, basado en lo que uno ve. Es permanente y es lo que uno debe de tener, porque la Biblia dice de que es imposible para un hombre agradar a Dios sin fe. No dice sin confianza, dice sin fe. Entonces fe es necesario. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se acabó la prueba. Ahí estaba la prueba.
Los que estaban en el barco fallaron en la prueba, porque estaban llorando, estaba la gran lloreta que iban a morir. Y Pedro también falló la prueba, aunque caminó en el agua. Jesús le enseñó, estás caminando por confianza, no por fe. Requieres fe. Por eso le dicen, hombre de poca fe. Tienes grande confianza, pero tienes poca fe. Por eso cuando Jesús ascendía a los cielos después, le dijo a los discípulos algo muy extraño. Les dijo, es mejor para ustedes de que yo me vaya. Y yo decía, ¿y por qué? Si yo fuera discípulo, yo diría, ¿cómo que es mejor que te vayas? Si usted es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, ¿cómo que es mejor para nosotros que tú te vayas? Bueno, nosotros leímos y decimos de que Jesús iba a pedir el Espíritu Santo para que viniera, para estar con nosotros. Pero el otro lado de la moneda es que mientras que Jesús estuvo con ellos operaban en confianza, porque lo podían ver, lo conocían, comían con él, caminaban con él, lo miraron predicar, lo miraron sanar, miraron la multiplicación del pan. Todo era basado en lo que miraron y lo que conocieron. Pero cuando llegó la prueba de que ya no te veo, ya no te siento, ya estoy aquí y está el viento y está la tormenta y no sé cómo hacer porque ahora creo que me voy a morir. ¿Por qué? Porque estoy operando en confianza. Esta era la gran lección que les dijo Jesús. Para ustedes es mejor de que yo me vaya al Padre. ¿Por qué? Para que aprendan a operar en fe, no solamente en confianza. ¿Me entiendes? No sé tú hoy si estás operando en confianza solamente o si tienes fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero requerimos y necesitamos confianza y fe. Confianza cuando podemos ver las obras de Dios y lo que Dios está haciendo, y fe cuando no podemos ver. El problema de Pedro es que tenía grande confianza porque miraba a Jesús. Pero cuando ya no miraba a Jesús, no tenía la fe para sostenerse, porque su fundación no era estable. La confianza era temporal y la fe no había crecido al nivel donde él tenía la confianza plena en Jesús. Igual para los discípulos, porque dice aquí, versículo 33, después de que se había calmado el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿A quién? A Jesús. Y decían algo. ¿Qué decían? Dice, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Antes confiamos porque miramos el pan, miramos las personas sanadas, miramos que caminabas en el agua, miramos que sanaba a los enfermos, miramos de que enseñaba en la sinagoga. Tuvimos confianza, pero ahora, después de que hemos pasado esta tormenta y casi nos morimos y nos asustamos con este fantasma que no era fantasma, era Jesús, ahora sí, tenemos fe. ¿De qué? Verdaderamente eres hijo de Dios. Algunos de ustedes han estado jugando o viviendo en pura confianza y no han tenido la fe de que Jesús es quien dice que es el Hijo amado de Dios. Hoy, chequéase si estás operando en plenamente, solamente confianza o si tienes fe verdadero. Se requieren de las dos cosas, confianza y fe. Chequéase hoy en el nombre de Jesús. Bueno, super mega bendiciones.